Hast made me rise. Buenas noches, estamos aquí en la sombra del águila para hablar de un tema que que hoy salió a relucir y nuevamente estamos hablando del caso de Emilio Lozoya. Se sigue hablando mucho acerca de este personaje que en cierto momento pues estuvo ahí en el equipo de Enrique Peña Nieto, pero al final él como exdirector de Pemex renunció y pues como que ya no supimos nada acerca de él. Sin embargo, pues ya sabemos que por el reportaje de allá de Brasil, pues esas dichosas propinas de 10 millones de dólares, es como pues empezamos a saber todos esos tejes y manejes que él en su momento hizo para que Odebrecht pudiera tener contratos de obra pública. Sin embargo, el día de hoy nos damos pues nos enteramos por medio del sitio Sin embargo que Emilio Lozoya, o mejor dicho Pemex, adquirió un avión que según esto era para vigilar la red de ductos y evitar el robo de combustible. Y pues esta es la nota que sin embargo.mx sacó en su portal y que presenta pues muchos datos que son de interés a la opinión pública, porque tenemos que exigir en primera de cómo es que se gastaron 203 millones de pesos en un avión, y que ahorita vamos a ver que ese avión costaba alrededor de 119 millones de pesos, casi el doble se fueron a gastar en ese dichoso avión, y que según era para vigilar los ductos de guachicoleros, pero que al final lo utilizó para irse a pasear a diferentes playas de México e incluso de Estados Unidos. Entonces aquí es donde tenemos empezamos la nota, y que sin embargo menciona que en Petróleos Mexicanos compró en 2014 un avión Cessna Citation Sovereign con el fin de vigilar la red de ductos y evitar el robo de combustible, pero el entonces director Emilio Lozoya Austin lo usó para ir y regresar de destinos de playa como Cancún, Zihuatanejo y Huatulco. En 21 ocasiones fue a Estados Unidos, a riberas más exclusivas, West Hampton, East Hampton en Nueva York, de acuerdo con las bitácoras de vuelo entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en la Auditoría Superior de la Federación. Y en febrero de 2016 el escándalo de OHL lo alcanzó, tal como lo está alcanzando ahora con Odebrecht. Pues ahora Lozoya, en ese momento, en 2016, presentó su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto, y el avión, pregunta este portal de Sin embargo, en los activos fijos de Pemex, y lo pone entre comillas porque dice, evidenciados por la auditoría en enero de 2017, es decir, este año, no está registrado. No está. Aparece su millonaria compra, pero el avión en físico no se encuentra. Y entonces el avión, ¿dónde está ese avión?
si lo compraron o no lo compraron, o incluso si podemos hacer un derivado de esta situación. Recordemos que me parece que fue al expresidente de Panamá, Odebrecht, le ofrecieron un avión que al final, según se dice, que este expresidente de Panamá lo rechazó, pero Odebrecht regalaba aviones. ¿Quién nos dice que este avión no fue un regalito de Odebrecht y lo disfrazaron como una especie de compra en Pemex, y al final el dinero que según era para la compra del avión, pues ya sabemos, bien uñas, pues se quedaron con ese dinero? Digo, no sé, puedo pensar en esa situación, pero la otra es, ¿dónde está ese avión que debería de estar ahí, pero no está desaparecido? Quizá y a lo mejor lo mandaron por allá al Triángulo de las Bermudas y por allá se perdió y ahora pues nadie sabe nada al respecto. Pero al final es que pudiéramos también pensar que pues hicieron como que compraron un avión, al final pues no compraron nada, simplemente escondieron las cosas como tal y se quedaron nuevamente con el dinero. O sea, por donde quiera que le veamos, hay una corrupción y hay un manejo de dinero, desvío de dinero, mentiras obviamente, y todo ha quedado en la impunidad, que es el problema principal de este país. ¿Por qué hay tantos problemas? Por la impunidad. Pues como a nadie les pasa nada haciendo todas sus porquerías y a todas sus corruptelas, pues siguen haciendo de las suyas. Pues para vigilar la red de ductos en el territorio nacional, Petróleos Mexicanos adquirió en 2014 una flotilla de aeronaves, o sea, no fue solamente un avión, fue una flotilla, como si fueran flotilla de taxis. Bueno, eso es algo irónico que estoy mencionando aquí, en el cual estaba un avión Cessna Citation 2009. Un año después, en la bitácora de esta aeronave entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Auditoría Superior de la Federación, fueron registrados algunos viajes que en apariencia no tuvieron como objetivo la vigilancia estratégica de las instalaciones petroleras. Más bien fueron traslados a la playa realizados por Emilio Lozoya Austin, en ese momento director de la otrora paraestatal. Emilio Lozoya Austin viajó en el avión Cessna Citation 2009 a Cancún, Zihuatanejo, Acapulco, Huatulco en México. Y también fue a los exclusivos West Hampton, East Hampton en Nueva York. En la misma aeronave llegó a Los Ángeles, a Houston, a San Antonio, a Westchester en Nueva York, así como algunos puntos en Maine, New Jersey, en Estados Unidos. Constan las bitácoras de vuelo revisadas en la fiscalización de la cuenta pública 2015 por la ASF, que es la Auditoría Superior de la Federación, y aquí el portal presenta pues esas bitácoras, pues donde vemos cuántos traslados hubo a Cancún, cuál fue el origen, el destino, los traslados, que ahorita vamos a ver eso de los traslados, cuántas veces viajó a Cancún, cuántas a Zihuatanejo, las 2 veces que fue a Acapulco, a Huatulco. Pues el señor se paseaba en ese avión que según era para vigilar los ductos. Digo, a lo mejor allá en Cancún había ductos también y guachicoleros, y a lo mejor era ya es una mafia por allá en esos puertos que son playas bastante hermosas aquí en México. Y a lo mejor allá hay guachicoleros, allá él mismo estaba queriendo vigilar para que no se perdiera de ese valioso combustible que pasan por esos ductos. No sé, a lo mejor pudiéramos pensar, digo, se vale pensar en todo
en todo lo posible. Y bueno, y están también esos traslados nacionales. Pues bien, ahí están las bitácoras. Así llegó el año nuevo de 2015. En enero, el escándalo que se desprendió de la serie de audios sobre el caudal de corrupción en la empresa Obrascón Huarte Lane OHL, publicada en YouTube, lo alcanzó. Tal como lo alcanzó ahora con Odebrecht. O sea que no es la primera vez que anda recibiendo propinas de estas empresas. Lozoya Austin, quien fue integrante del consejo de administración de esa empresa, se habría puesto de acuerdo para celebrar un contrato con el presidente global de la constructora española Juan Miguel del Villar cuando era funcionario público. Febrero de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto le recibió la renuncia. Se fue mientras la producción petrolera iba en declive, los precios del crudo subían en el mundo, el nivel de importación de gasolinas y la refinación alcanzaba mínimos históricos, había entrado a dirigir la Petrolera Nacional durante la histórica reforma energética que abrió al sector el capital del mundo por primera vez en 75 años y la dejaba sumida en crisis. O sea que aparte de todas las corruptelas, no hizo su trabajo. Dejó a Pemex, o bueno, estaban dejando a Pemex en la calle, porque podríamos incluso pensar que ese era su trabajo, dejar que Pemex quebrara, se hundiera, que valiera gorro, para que entonces los extranjeros vinieran, le metieran dinero a la empresa de Pemex, pero obviamente esperando dividendos de petróleos mexicanos, tal como lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Que ahora están, según ya los huevos de la gallina de huevos de oro ya se había muerto, pero ahora resulta que están encontrando yacimientos, pues no que ya se había muerto, pues no que ya no había petróleo, que ya se estaba acabando y que tenía que irse y contratar a las empresas para que fueran lejos a extraer el petróleo en aguas profundas. Pues resulta que estos yacimientos están casi no tienen que estar perforando, están a ras de tierra. Pero eso sí, uno de esos yacimientos ya se lo dieron a un prestanombres de Salinas de Gortari. O sea que la reforma energética no era para abrir el petróleo al mundo y que viniera inversión y que todos los mexicanos íbamos a salir de pobres. No, era para repartírselo entre sus cuates y al final ya los vemos hoy. Esos cuates ahora son y que están en el Senado de la República, ahora son ricos petroleros. Bueno, continuando con esto, hubo algo que dejó pendiente el exdirector de Pemex: registrar el avión Cessna en los activos fijos de la Trora paraestatal. En el análisis de la relación de bienes muebles que componen el patrimonio cuenta de la Hacienda Pública Federal 31 de diciembre de 2015, la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, observó que la aeronave no había sido capitalizada al activo fijo conforme a la normativa. Además, faltó incluir 3 helicópteros, o sea, 3, no 1. Ojalá hubiera sido 1, o sea, 3 helicópteros no estaban debidamente registrados. Faltó incluir 3 helicópteros Bell 407. En total una cantidad por 94,690.3. Bueno, aquí le ponen miles de pesos, pero eso está en millones de pesos. O sea que esta flotilla nunca la registraron. ¿De dónde sacaron el dinero para comprar toda esa flotilla de aeronaves? Bueno, y aquí están. Esta es la bitácora, donde está el avión Cessna, los helicópteros,
pero que no registraron como debería de ser. Estos son miles, están expresados en miles de pesos, o sea que aumentenles otros 3 ceros más y entonces ya les da los millones de pesos. El avión costó 203 millones de pesos. Los famosos helicópteros, 97 millones de pesos. Otro 111, otros 103 millones de pesos. O sea que por donde quiera que se le ve, estos están gastando dinero, pero a lo bestia. Y aparte de todo, ese avión no está. Ahora, ¿por qué volaba tanto Emilio Lozoya Austin? ¿Quién lo acompañaba? La administración de Pemex, bajo el cargo del exfuncionario, dejó toda esta información bajo datos cerrados. ¿Qué quiere decir datos cerrados? Pues que los... ¿cómo se dice? Se me va la palabrita. Los dejaron bajo reserva. Eso es lo que actualmente el gobierno utiliza para que no se difunda esa información, porque puede ser de interés, de seguridad nacional. O sea que si alguien se entera de eso, pudiera estar en peligro la seguridad del país, o mejor dicho, la seguridad de ellos. Pero en fin, pues resulta que están bajo reserva todos esos datos. De quién lo acompañaba no se sabe porque están bajo reserva. El Cessna es un avión ejecutivo de 8 plazas, pero Pemex le informó a la auditoría que no apuntó en ningún registro los nombres de los otros viajeros en el traslado que realizó Lozoya Austin. O sea que invitaba a sus paseos, a quién sabe quién, y ahí los traía volando. Así como cuando Peña Nieto se fue a Francia y subió a 400 reses al avión presidencial, o sea, 400 personas en un viaje, según esto, diplomático a Francia, se llevó 400 de su séquito y su caterva de gente que tiene a su lado, se las llevó a Francia, 400 personas, y bueno, obviamente todo eso a cargo del erario, a cargo de nosotros, como siempre. Y pues ahora Lozoya, pues imitando a su jefe, a lo mejor no se llevó 400, pero sí se llevaba a 7 de ellos. ¿Y quiénes eran? ¿Quién sabe quién serían? Tampoco hizo ninguna nota del motivo de los vuelos. ¿A qué iba a Cancún? Bueno, pues si el avión es para poder vigilar los ductos y que no se vayan a robar el combustible, pues ese era el motivo, ¿no? Pero no, en Cancún, en Acapulco o en los destinos de Zihuatanejo nunca decía a qué iba. A estos, les digo, a lo mejor era porque allá existe toda una red, una mafia, todo un cártel de guachicoleros en cada uno de estos puertos. A lo mejor y es eso, ¿no? Del avión Cessna, la Auditoría Superior de la Federación indicó en su reporte: todos los vuelos se solicitaron telefónicamente a la Sedena por la Dirección General de Pemex. Al respecto, la Sedena elaboró bitácoras en las que se indica el destino al que se trasladó al director general, al DG, y pasajeros, sin especificar los nombres de sus acompañantes. Otra vez. Cabe señalar que en cuanto a la justificación de los destinos y nombres de los pasajeros, la Sedena informó que esa es responsabilidad de Pemex, siempre echándose la bolita, ¿no? Aventándosela. No es mi responsabilidad, es de otra y es de otra dependencia, y así se le andan aventando entre todas las secretarías de gobierno. No obstante, dicha secretaría, por su experiencia en la operación de aeronaves, debió haber dejado constancia del nombre y cargo de los servidores públicos que abordaron el avión, independientemente de que Pemex lo indicara. Para evitar el robo huachicolero, Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, Austin pidió recursos
para el proyecto de inversión, fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex por 1.114.272 pesos. Además, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó la creación de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica, o sea que aparte inventaron ahí una dirección, es decir, más dinero gastándose para estupidez y media, adscrita a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, en cuyo cargo quedó el general Eduardo León Dragwitz. O sea, inventan, aparte de estarse gastando el dinero en aviones y helicópteros, crean una dirección, un área, y pues obviamente esa área tiene que haber gente y les tienen que pagar, nada más para la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Cancún, en Zihuatanejo, en Acapulco y otros puertos más. Ahí es donde está la salvaguarda estratégica, irse a pasear por allá. Esta subdirección era el área responsable en Pemex de la administración y operación del avión, pero emitió una nota informativa con la que notificó que no genera información del motivo de los vuelos ni nombre de los pasajeros. Esa no es su función. Pues él nomás dice, pues piden el avión y que se vaya, pero realmente, según, no tienen sus funciones, a lo mejor porque no sabe escribir, ¿verdad? Porque pues sería mucho pedir que escribieran, o a lo mejor no era parte de su trabajo, o a lo mejor no tenían ni plumas para, pues gastándose tanta millonada en aviones, a lo mejor no les quedó ni para un lápiz, ni para papel, ni para plumas. Entonces por eso no apuntaron los nombres ni a qué iban a esos destinos. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación asentó que en esta instancia no hizo los registros a pesar de ser quien salvaguarda y custodia la seguridad de las operaciones de Pemex y sus funcionarios. Administra los recursos tecnológicos, es decir, el avión, y coordina la transportación aérea de personal conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, modificado en septiembre de 2014 y el 28 de abril de 2015, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues aquí nuevamente es el documento donde se asienta que ahí está el avión. Ahí está en el papel, pero no está metido en el hangar. Quién sabe dónde estará. Y los altos vuelos que ha tenido el señor Lozoya cuando era director de Pemex. Sus altos vuelos no solo los hizo a destinos de playa en el helicóptero Eurocopter S-145-201, también adquirido a través del proyecto de inversión para vigilar las instalaciones, o sea, ya van 3 helicópteros, un avión y otro helicóptero más, o sea que ya van 5 aeronaves. Emilio Lozoya fue a la Torre GAN, donde se encuentra la sede de Altos Hornos de México, Toluca. A ver, espérenme tantito, que se me movió aquí el... A ver, aquí está. Aquí está. Toluca. El periódico El Financiero, porque pues obviamente cuando iba a una entrevista, pues el señor no podía ir en coche por el tráfico, el señor no se vaya a estresar de tanto tráfico y el tiempo que toma llegar de un punto a otro, pues al señor lo llevaban en avioncito, en helicóptero, al Financiero, al Hospital Central Militar, al Hospital Ángeles, al Parque Bicentenario. O sea, también para ir al parque lo tenía que llevar en helicóptero, no en coche, no en camioneta, en helicóptero llegaba al parque. El señor salía al parque en helicóptero. A la Torre IUSA, a Tizapán, Valle de Bravo, Cuernavaca, el Hotel Hilton, el Hotel Guan, Teotihuacán,
según la bitácora que reproduce la Auditoría Superior de la Federación. O sea, este señor no podía ir a ningún lado si no era en helicóptero. O sea, el señor no podía ir en coche, simplemente porque, pues no, es que es el director de Pemex, pues, ¿cómo va a ir en 4 ruedas? Pues hay que llevarlo en helicóptero. En el análisis de las bitácoras de vuelo proporcionadas por la Sedena a la ASF, se determinó que el helicóptero realizó 193 horas de vuelo en 727 traslados en 2015, lo que equivale a 2 traslados por día. O sea, lo que usted toma un microbús o un camión, en esos traslados, pues obviamente pues de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, pues se iba a su casa, de su casa a su trabajo en helicóptero y del trabajo a su casa otra vez en helicóptero y paseándose en el mismo. Lo que equivale a 2 traslados por día, 727 traslados en 365 días, con una duración promedio de 16 minutos cada uno. ¿Y usted cuánto se tarda en llegar a su trabajo? Como 1 o 2 horas si vive usted en la Ciudad de México, si bien le va. 16 minutos en esos traslados. Y bueno, y aquí nuevamente nos presenta una bitácora del origen y los destinos que hacía el señor Emilio Lozoya. Pues a la Torre GAN, 54 traslados. Sus vuelos más frecuentes en el helicóptero fueron a la Torre Arcos y a la Torre GAN. 94 veces el exfuncionario se trasladó a la Torre Arcos, ubicada en Paseo de los Tamarindos, ahí donde está la torre esa que le llaman del Pantalón. Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Coajimalpa, Ciudad de México, y otras 54 fueron a la Torre GAN en Campos Elíseos, Colonia Polanco. El helicóptero tiene 7 plazas, 7 lugares, pero tampoco quedó registrado de los nombres de quienes pudieron acompañar a Lozoya Austin. La auditoría evidenció todos los vuelos se solicitaron telefónicamente a la Sedena por la Dirección General de Pemex. Al respecto, la Sedena elaboró bitácoras en las que se indica el destino al que se trasladó al DG. Ya habíamos dicho, DG, Director General. Y pasajeros sin especificar los nombres de sus acompañantes. Cabe señalar que en cuanto a la justificación de los destinos y nombres de los pasajeros, la Sedena informó que esa es responsabilidad de Pemex, pero pues ya sabemos que hay una irresponsabilidad en todos los ámbitos. No obstante, dicha secretaría, por su experiencia en la operación de aeronaves, debió haber dejado constancia del nombre y cargo de los servidores públicos que abordaron el helicóptero, independientemente de que Pemex lo indicara. O sea que era a fuerza haber registrado a dónde iban, por qué iban y quién los acompañaba, pero estos se hicieron que estaban viendo el avión, o ellos mismos se hicieron, se daban el avión para no estar metiendo toda esa información. Por sus viajes en el avión y helicóptero de Pemex, Lozoya fue llamado a comparecer, porque ya se habían dado cuenta de esos viajecitos. Se había llamado a comparecer en la Cámara de Diputados, pero renunció 2 días antes. Así, el señor nunca compareció. Bueno, ya sabemos que la Cámara de Diputados, ir a comparecer es ir a un picnic, simplemente no pasa absolutamente nada y es total una diversión que tienen las personas que van a comparecer a la Cámara de Diputados. Pero al fin y al cabo, el cinismo que tiene este señor Emilio Lozoya, que una vez que lo habían mandado llamar, pues renuncia 2 días antes. Y pues todo lo que tenía que haber dicho, pues no dijo nada absolutamente. Y en su lugar se presentó quien lo sustituyó. O sea que José Antonio González Anaya no sabía
entre comillas nada, pues simplemente dijo, pues quién sabe, no sé, pues yo acabo de llegar, así estaba cuando yo entré, y al final nunca llamaron a Emilio Lozoya. Ante los diputados indicó que el convenio para comprar la flotilla de aviones quedó bajo reserva y no brindó ni un dato más. O sea que está bajo reserva, háganle como quieran, yo no voy a decir nada, se acabó la comparecencia. Así es como nuestros políticos están en México y los hemos tolerado tanto y por eso es que hay esta impunidad. Como no hay castigo, pues hacen lo que se les pega la gana. En uno de los comentarios de esta nota, que cabe resaltar, que es menciona que aparentemente la compra de la aeronave Cessna arroja además un sobreprecio de la adquisición, haciendo una revisión de aviones con características similares ofertados en páginas especializadas, tienen un promedio que oscila los 7 millones de dólares, es decir, 119 millones de pesos, agosto del 2017, contra 203 millones 600 mil pesos que desembolsó Pemex de Lozoya en 2015. Aún considerando la diferencia en el tipo de cambio del 2015, el juguetito de este avión Cessna tuvo una friolera de sobreprecio de casi 80 millones de pesos. Suponiendo que con esta maña vienen todas las adquisiciones y contratos asignados en la era del recaudador Lozoya, ¿cuánta marmaja se llevaría, aún sin considerar los regalitos extras con Odebrecht? Esta ha sido la historia de la destrucción de Pemex. Y sí, pues inflan los precios cuando pues realmente son a mitad de precio, y estos, el sobreprecio o la diferencia a como lo compraron, uñas se lo quedan ellos para su beneficio, y no por algo el señor gastó tiene una casa de 38 millones de pesos. Pues así la gente de la clase política que tenemos aquí en México. Y hablando del asunto de los casos que están bajo reserva, sin embargo está manejando esto que llama datos cerrados. El marco jurídico de la transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos. Los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciables. Así, la administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes, 12 millones de expedientes que están bajo reserva. Pues, ¿qué tendrán esos documentos? Pues se tienen que abrir, son servidores públicos, tienen que hacer saber a la opinión pública lo que están haciendo, pero estos los ponen bajo reserva. 12 millones de documentos que están bajo llave para que no se sepa, y que en un momento se van a saber, pero cuando pasen 50 años. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del presidente entre estos 12 millones de documentos. El acta de nacimiento del presidente, pues ¿de dónde será? ¿O qué es lo que esconde en el acta de nacimiento de Enrique Peña Nieto? ¿O será gringo? ¿O será inglés? ¿Francés? ¿Ruso? ¿O hasta norcoreano? ¿Quién sabe? Pero ¿por qué está bajo reserva el acta de nacimiento de Enrique Peña Nieto? Sabrá Dios, a lo mejor es hermano de Trump. Pues es que con la mentalidad que tienen, los dos están perdidos. Pero en fin, el decreto que avala la pensión vitalicia de expresidentes y sus viudas,
los resultados de sus encuestas de Peña Nieto, los fundamentos para crear la gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. Datos cerrados es un ejercicio de la unidad de datos de sin embargo que identifica lo que el gobierno y otras instituciones no quieren revelar. Así es que si en Twitter ustedes ponen hashtag datos cerrados, están hablando de los 12 millones de documentos que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene bajo llave y que no quiere dar a conocer. Entre ellos, lo del famoso avión que estamos hablando ahora. Esta es la clase política de este país. ¿Y hasta cuándo los vamos a tolerar? ¿Y hasta cuándo vamos a dejar que estos queden impunes y se estén llevando la lana que tanto necesitamos para cuestiones sociales como educación, salud y no se digan infraestructura? En cuestión a escuelas, ustedes vean los pueblos cómo están sin calles y sin carreteras y no hacen las cosas, y cuando les ponen la carretera resulta que hay socavones, o sea que no hacen bien las cosas. En fin, pues así está esta situación del avión. A ver en esta semana en qué queda. Pues ya tiene lo de Odebrecht y ahora tiene que responder por lo de este avión, este señor Emilio Lozoya. Punto en este asunto. Vamos a otro tema rápido. Les quiero presentar a otro, al que tienen aquí en pantalla. Resulta que, como ustedes saben, hoy iniciaron clases los niños, bueno, los estudiantes, las escuelas. Hoy regresaron de vacaciones para iniciar el periodo de clases de este 2017. Y en esta inauguración, por así llamarlo, empieza a hablar el que dice leer, y escuchen lo que dice el tipo. O sea, es que ahí es donde uno ve la clase de gente que tiene rodeada al Peña Nieto, y están igual, y así como está Peña Nieto de perdido, así están todos. Igual, el que según sabe leer. Pues resulta que en la inauguración de las clases del 2017, Aurelio Nuño se equivoca y llama astróloga a la astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro. Yo creo que cuando la señora Julieta escuchó eso, yo creo que quién sabe qué le quería hacer a Aurelio Nuño. Pero bueno, escuchemos el video. Preside este evento del inicio del ciclo escolar 2017-2018 el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado de San Luis Potosí. Maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. El profesor Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía y representante del presidente de los Estados Unidos mexicanos en el estado de San Luis Potosí. Como les decía, hoy es un día muy importante y es un día muy especial. Y es un día muy especial porque desde esta escuela, Esfuerzo Indígena, desde esta comunidad TENEC, estamos dando inicio a todos los cursos en el país. Casi 26 millones de niñas y de niños como ustedes están iniciando en todo México este nuevo ciclo escolar. Pero además, hoy es un día muy importante porque además vamos a tener un eclipse. Y aquí tenemos
a la astróloga, a Julieta Fierro, muchas gracias a la astrónoma que nos esté acompañando, muchas gracias Julieta, una gran amiga y compañera que nos ha acompañado a muchas escuelas a platicar sobre la ciencia. Ella se dedica a divulgar la ciencia y pues como en su especialidad que es la astronomía, el día de hoy nos va a explicar y nos va a enseñar qué es un eclipse, por qué sucede y cómo lo vamos a ver. Muchas gracias Julieta por acompañarnos el día de hoy. Pues como ven a la astróloga, no, de veras que estos están pero perdidos. Yo creo que la estupidez se pega y entre todos ellos se pegan toda esa estupidez, pero en fin. Pues ya yo creo que la Julieta Fierro se ha de ver se le ha revuelto el estómago porque pues como astróloga, pues si ella es una científica y sabemos que la astrología pues algunos la ven como una pseudociencia y ella pues como es, pues más todavía. Ahora resulta que es astróloga, aunque le quiso componer, pero al final pues ya no se pudo quitar ese paso mal dado a Aurelio Nuño. Y pues hablando ya para finalizar, aquí en La Sombra del Águila, pues les voy a dejar un video y con eso cerramos la emisión de hoy. Les agradezco que hayan estado aquí conmigo y los espero todos los martes de 9 a 10 de la noche en poderciudadanoradio.com. A las 9 de la noche empezamos La Sombra del Águila, así es que pues póngale, mañana vamos a tener nuevamente la continuación de ese gasoducto que va a afectar a muchos pescadores y que pues están en pie de lucha para que no se construya porque obviamente va en detrimento de su sustento. Pues así las cosas. Pues mañana los espero en poderciudadanoradio.com, La Sombra del Águila, 9 de la noche. Hasta mañana.